Buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar número 3. Bienvenidos. ¿Qué hace a una identificación digital segura? En este webinar, Josué García nos da a conocer algunas de las principales características en temas de ciberseguridad que permiten hacer confiable una identificación digital contra un documento físico. Acompáñanos este jueves 11 de junio a las 9 de la mañana y caminemos juntos hacia una identidad digital. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de nuestro foro virtual Camino a la Identidad Digital. Traídas ustedes por Latin ID, es una serie de 4 webinars en los que conoceremos los diferentes elementos que se necesitan para crear una identidad digital. Ahorita les quiero comentar acerca de Latin ID Cloud, que es nuestro data center en el que ofrecemos para diferentes proyectos y tenemos para diferentes servicios, entre los que hemos comentado acerca de la biometría. Les voy a poner un breve video que habla acerca de las características del mismo para que lo conozcan y puedan acercarse con nosotros en caso de que tengan algún requerimiento. La información que hoy en día viaja y se almacena en la nube representa un valor incalculable para las empresas y gobiernos. Esta necesidad nos ha motivado para ofrecer servicios en nuestro centro de datos, mismo que es alojado y resguardado en cumplimiento con las mejores condiciones físicas y lógicas de la industria. En Latin ID nos queda claro que entregar soluciones integrales seguras de extremo a extremo requiere permitir al usuario tener el control total de los recursos y datos que necesita, cerrando así brechas tecnológicas que podrían comprometer su operación e información. Nuestro centro de datos se encuentra instalado en territorio mexicano, por lo cual tu información no sale del país. Seguridad, disponibilidad, resiliencia, confidencialidad e integridad son solo algunas de las características que Latin ID Cloud ofrece a sus usuarios. Latin ID Cloud, tus soluciones integrales en la nube. Bueno, pues los invitamos a dejar sus preguntas durante la presentación y al final serán respondidas por el expositor. Los dejo con Josué García, Subdirección de Innovación en Latin ID y experto en ciberseguridad. Bienvenidos y adelante, Josué. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a entrar en materia. Todos ven, sí ven la presentación, ¿verdad? Excelente. Bueno, entramos de lleno con el tema. Como lo comentaba Andrés, es ciberseguridad, pero focalizado en la pregunta ¿por qué confiar en una identidad digital? Y entramos con un ejemplo muy común, muy tradicional. Hoy en día muchas empresas a nivel mundial pues ofrecen identificaciones físicas, identificaciones pues de tacto, ¿no? Las cuales tienen, si bien mucha seguridad y son prácticamente infalibles, y de hecho el eslogan aquí me gusta mencionarlo porque es seguras e infalsificables, que prácticamente todas las compañías que vendemos identificaciones físicas lo utilizamos. Y bueno, algunos elementos, ¿no? Aquí pusimos algunos ejemplos de México, de España, de Estados Unidos. Y lo que quiero decir con esto es, una identificación física es segura, pero no es infalible. No es totalmente a un 100% infalible. Y pues un ejemplo muy práctico, ¿no? Y reciente que tuvimos aquí en México, si recuerdan a este personaje del año pasado, pues definitivamente, como se dice coloquialmente, metió el gol, ¿no? En términos de falsificar o incluso de emitir de forma ilícita a través de corromper, digamos, el sistema, a través de quizá del personal operativo o de la propia sistematización que tiene para generar una identificación que bien pudo haber sido apócrifa o pudo haber sido legal, pero bueno, no está exento, ¿no? de poder generar una identificación apócrifa. Estos son algunos de los elementos que normalmente están presentes cuando se quiere falsificar, ¿no?
o corromper alguna identificación física, y yo diría es una de las desventajas que tienen los elementos físicos, ¿no? Esas identificaciones que, bueno, son las más utilizadas en el mundo, pero no están, repito, exentas de fallas. Alguno es la duplicación, la imitación y la mutilación, por mencionar algunos ejemplos. Digo, hoy con las impresoras 3D, por ejemplo, que yo creo que es lo que más resalta, pues es sumamente sencillo, ¿no? Replicar o clonar ciertas características de cualquier elemento que se haya tomado previamente a través de una fotografía, a través de un escaneo o incluso fotocopias, ¿no? Y bueno, ya procesos más avanzados como la imitación, ya con generación de software muy específico que nos permite replicar, ¿no? Prácticamente todos los elementos de seguridad. Y bueno, igual aquí está presente la producción comercial, que, ojo, esta producción comercial nos referimos a tener alguna especie de infiltración dentro del sistema, dentro de la operación que genera legalmente esas identificaciones, y bueno, eso está expuesto totalmente a que se pueda generar una identificación legítima, pero de forma ilícita, ¿no? Pasamos a la siguiente, y para entrar más de lleno al tema de ciberseguridad, me gustaría aquí comenzar con una definición de lo que es ciberseguridad. Si bien parecieran muy similares estos términos de ciberseguridad y seguridad de la información, pues cabe resaltar que seguridad de la información es mucho más amplio el concepto, ¿no? Y abarca mucho más aristas, mucho más temas en términos de seguridad de los activos de información. Un activo, recordando, puede ser físico, puede ser lógico y puede estar conectado o no conectado a la red. Entonces, esta sería la primer diferencia y la primera y gran diferencia versus el concepto de ciberseguridad. Y en términos prácticos, ¿qué es ciberseguridad? Simplemente es proteger información digital, que es estos activos que les comentaba, pero con la premisa de que tienen que estar interconectados en la red, ¿no? Esto es que tengan alguna dependencia, que tengan alguna interconexión con algunos otros elementos o componentes que estén conectados en la red mundial, ¿no? Principalmente en la WWW. Y bueno, aquí vemos un diagrama básico de los principales vectores y los principales agentes a través de los cuales nosotros estamos expuestos y con los cuales convivimos en el día a día, y es lo cotidiano yo creo que de todos, el tema de los datos personales, ¿no? Todos tenemos una dirección de correo electrónico, tenemos una identificación de nuestro país, de algunos derechos que utilizamos, como conducir, como algún seguro social, etcétera. Toda esa información personal a través de esos documentos físicos o virtuales o digitales que tenemos, pues siempre va a estar expuesta. Información financiera, todos tenemos, o la mayoría de gente posee cuentas bancarias, ¿no? O algún activo financiero que depende de una institución financiera, y bueno, ahí hay información relacionada con montos que se tienen en la cuenta bancaria, tipos de compras que se hacen, muy de moda el tema de e-commerce y que está creciendo bastante, pues también es un tema que está muy latente, ¿no? Y muy expuesto a temas que nos pueden afectar en términos de vulnerar nuestra seguridad. Y paso al siguiente punto, que es un dato muy interesante y para que se den una idea, en datos duros, la población hoy a nivel mundial está sobre los 7,000 millones de personas, ¿no? que habitan en todos los países. Y cerca del 60%, que es este número que pongo de 4,584,000 millones, está conectado a Internet, es decir, está interactuando a través de la red mundial, a través de un nodo que está expuesto en Internet y por obvias razones, pues tiene riesgos, ¿no? Y tiene posibles brechas de seguridad. Repito, nada es 100% seguro. Un mapa que nos muestra un poquito la situación de seguridad a nivel de routers, que es muy interesante. Tenemos en México, por ejemplo, el 38.9% de los routers, es decir, de los equipos que están en el perímetro, en el frente de cara a la conectividad de Internet, en cada uno de los hogares, empresas o instituciones, está expuesto.
¿no? Tiene alguna brecha, algún riesgo de seguridad y puede ser penetrable. Y si lo ven, el país con mayor porcentaje de vulneraciones es la India, ¿no? Hablando de Latinoamérica, está Brasil. Brasil pues, es muy famoso en temas de ciberseguridad por ser muy preparado en temas de hacking, pero también es de los más vulnerables, ¿no? Algunos ejemplos recientes de los últimos años que han representado pérdidas, ¿no? Pérdidas económicas, pérdidas políticas y pérdidas sociales en función de algún hackeo relacionado con la falsificación de identidad. De los que más resaltan es el tema de Cardin. Ahí, de acuerdo a la de Nielsen Report, hubo una pérdida de 24 mil millones de dólares en el mundo solo en 2018 por este tipo de ataque, por Cardin, ¿no? Otro ataque es Carbanak, APT, que fue un ataque persistente. Representó el robo de cerca de 1,000 millones de dólares en más de 100 instituciones en 40 países. Y bueno, de los más sobresalientes, y yo creo que todos lo sufrimos con algún conocido o directamente, fue el ransomware WannaCry. Representó, pues, estimadamente en extorsiones directas, recordando que un ransomware es el secuestro de información y la solicitud de una extorsión, representó 200 millones de euros, ¿no? En 180 países. Es de los virus que más ha estado dispersos a nivel geográfico. Y ahora un tema interesante, ¿no? A veces la gente confunde o confundimos qué es una identidad digital, y aquí me gusta empezar por lo opuesto, ¿no? ¿Qué no es una identidad digital? ¿Qué no es una identidad? Una copia impresa de cualquier screenshot que podamos tomar en algún celular, incluso algún código QR que podamos imprimir y queramos demostrar. Eso no es una identidad digital, ¿no? Porque no tiene esa conectividad o esa sincronía en tiempo real que podamos estar evidenciando con un dispositivo electrónico. A pesar de que haya sido generado a través de un ambiente digital, pues no lo podemos demostrar en ese momento con una impresión, ¿no? Entonces, eso no es una identidad digital. Un correo electrónico. Hoy el correo electrónico incluso es bien valuado para temas forenses, temas de auditoría informática, incluso temas legales y penales, pero debe estar correctamente firmado, ¿no? Aquí depende también un poco de la regulación que cada país tenga, pero normalmente siempre se exige, para que pueda ser una evidencia en un tema penal o legal, que el correo electrónico, que sí es una identidad digital, deba estar firmado, ¿no? Debidamente con una firma digital, ya en todo un ambiente de PKI y de llaves públicas y privadas, para que pueda ser utilizado de forma, repito, legal, jurídica o penal. Pasando, que no es una identidad digital, ahora pasamos con la definición un poco más formal, ¿no? de cómo lo define aquí una firma de abogados, Wood Smith. Es una construcción compleja, personal y social, en parte en quién creemos ser, cómo queremos que los demás nos perciban y cómo de hecho nos perciben. Esto va un poco más en alusión a las redes sociales. Hoy todos tenemos Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Múltiples redes sociales, y esto nos genera un ambiente de conectividad y de colaboración con nuestra identidad digital, pero que a veces puede ser falsa. No necesariamente mostramos lo que somos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Sí es una identidad digital, pero bueno, no precisamente es focalizada a lo que queremos en alguna entidad que queremos que gobierne, ¿no? Y una definición más simple es un conjunto de información sobre una persona o una organización expuesta en Internet. ¿Para qué? Para demostrar, o para mostrar más bien, datos personales, derechos ciudadanos, datos bancarios, aficiones o preferencias. Entonces, todo gira en torno, o incluso gustos. Vamos a continuar con los tipos de identidad digital. Hay una gran clasificación que es por servicios de tipo público o privado, y el tema social, que ya lo comentamos un poco, todas las redes que ya la mayoría contamos con ellas. Y la principal diferencia o las principales diferencias datan entre una y otra en la objetividad que tiene la de servicios contra la social.
una identidad digital que está enfocada, por ejemplo, en gobierno, ¿no? Cuando nos otorgan una licencia digital o nos permiten descargar una app y poder evidenciar nuestra identidad a través de esa app sin necesidad de presentar un papel impreso, pues es objetivo. ¿Por qué? Porque está en un cierto nicho de sector para brindar un derecho ciudadano, ¿no? Y con eso mostrar, en caso, digo, me voy al ejemplo de la licencia de conducir, en caso de que te detenga alguna autoridad o alguna verificación, pues tú puedas demostrar que estás debidamente acreditado con las condiciones que trae de seguridad esta identidad digital. Y la otra gran diferencia, pues es directa, ¿no? Totalmente está enfocada, en este caso, a los contribuyentes, siguiendo con el ejemplo, que quieren un permiso para conducir. Pasa lo mismo en el sector privado. En el sector privado, pues también hay empresas que tienen sus propias redes sociales, pero también hay empresas que quieren credencializar a sus usuarios ya de forma digital o quieren dar una serie de bonificaciones o derechos a sus empleados. Y bueno, esa es la principal diferencia. Ambas, esto sí es algo general, representan el poder tener una actitud colaborativa, abierta en la red en la que se está participando, ya sea abierta, es decir, en todo Internet, o en un pequeño sector o ecosistema de la empresa pública o social. Algunos beneficios que nos representa la identidad digital es la portabilidad. Sin duda, pues creo que es algo que todos agradecemos cuando podemos utilizar en los principales sistemas operativos que hoy existen, iOS o Android, pues que podamos tenerlo en un celular hoy y mañana se nos pierde, lo roban y lo podamos recuperar inmediatamente en el segundo celular, ¿no? Toda esta sincronización de cuentas, de credenciales, pues nos permiten esa bondad de hacerlo escalable, portable y muy modificable. Algunos aspectos, pues igual muy interesante, generan, cuando están todas las condiciones de infraestructura robustas detrás de esa identidad digital, pues generan una unicidad, ¿no? Es decir, tú vas a tener una identidad que es auténtica, que es única y que es intransferible, cuando la acompañas de ciertos factores biométricos o ciertos factores que te ayudan a verificar que solamente tú puedes acceder a ella, tú solo puedes demostrar esa identidad digital y solo tú la posees. Algunos aspectos son, se puede generar, se puede almacenar, se puede exportar, se puede importar, puedes distribuirla y puedes reconocerla en cualquier ambiente conectado. Puedes rotarla, que es esto que les decía, brincar de un celular a otro en caso de pérdida, en caso de cambio, en caso de renovación. Puedes reemplazarla, puedes hacer respaldos en tiempo real y no hay ahí ningún tema, principalmente en el aspecto de las llaves o los tokens que estén acompañando a esta. Se puede monitorizar desde quien está gobernando ese ambiente de credenciales digitales o pues desde el mismo usuario, ¿no? Puede ver cómo se está comportando sus aspectos o características de la identidad digital en esa colaboración con la red. Se puede revocar y es una revocación inmediata, sistematizada, que solamente exige una sincronización, una conexión del dispositivo final para que se pueda revocar. Se puede suspender también, que son términos ahí parecidos, destruir y auditable en todo momento, ¿no? Cuando está bien blindada. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Hay una clasificación por Christopher Allen, que Christopher Allen fue rápidamente uno de los precursores en términos de criptografía, fue de los que generaron los certificados SSL para los sitios web y para diferentes ambientes de tecnología, y lo clasificaba en 4 fases. Fase 1, identidad centralizada, que es en lo que la mayoría de los ambientes y de los sistemas que tenemos hoy en día recaen en esa identidad centralizada. Son simples números de folio, simples identificadores o llaves que te proporcionan sistemas para que tú demuestres que estás dado de alta en algún ambiente, ¿no? Puede ser físico, puede ser lógico. La fase 2, identidad federada, es cuando ya tú involucras a mayores entidades digitales, en este caso, que pueden estar inspeccionando, verificando, transaccionando o compartiendo cierta información sobre tu identidad digital. Aquí pongo algunos ejemplos: el directorio activo, que seguramente muchos de ustedes conocen en ambientes corporativos, pues no es más que la
la gestión de dispositivos electrónicos, en este caso Windows y Linux principalmente, para poder federarlos, ¿no? Para poder gobernarlos en cuestión de políticas y reglas. El single sign-on muy parecido y bueno, los servicios de DNS. Fase 3 es algo en lo que ya muchas empresas están sumadas a nivel mundial, pero pues todavía falta un poco, ¿no? Para llegar a mayor cobertura. Redes sociales principalmente, que repito, ahí todas están, todos tenemos alguna cuenta por lo menos de las redes sociales, y estas sí ya están respetando políticas o características de la identidad centrada en el usuario. ¿Por qué? Porque ya le dan mayores beneficios al usuario y sobre todo mayor responsabilidad sobre lo que el usuario puede gestionar. Ya no gobierna el 100% de la información o permite la entidad que está gobernando, sino que ya lo deja más, lo deposita más esa responsabilidad en el usuario. Eso es la identidad centrada en el usuario. Está el término de Know Your Customer, que es cualquier empresa privada o pública también puede brindarle ciertas prestaciones a los usuarios para poderles interactuar como ellos deseen con los servicios o productos que les estamos vendiendo. Esto es, pues dejas más autonomía, ¿no? Y más independencia a los usuarios. El tema de las identidades obviamente digitales y firma electrónica avanzada. La identidad autosoberana es principalmente blockchain, es cómo gestionar y cómo entrar al mundo de los ambientes encriptados end-to-end, pero descentralizados, ¿no? Esta es la principal característica. Y aquí están las identidades con última tecnología y los famosos wallets que están interconectados con la red de blockchain. Ahora voy a platicar un poquito de lo que es la arquitectura en términos de lo que hay detrás de una identidad digital. El ambiente tradicional está compuesto por pues una aplicación con sus diferentes capas, que vemos aquí es la capa frontal, la capa de application, la capa que es lo que tiene la lógica de programación y todas las reglas de negocio, la capa de base de datos y la capa de presentación, ¿no? Que es donde exponemos y publicamos ya los servicios para que puedan ser consultados o consumidos por los usuarios. Este es un esquema muy tradicional. Ha evolucionado y ya está presente en lo que se llama Web 3.0, en donde se descentraliza de forma parcial. Y esto es, empiezas ya con la interacción, con el consumo de ciertas APIs, con el consumo de ciertas capas a nivel de red. Por ahí vemos ADNL, que es un concepto nuevo a nivel de abstracción en capas de networking. Y empiezas con esa interacción con blockchain. ¿Por qué? Porque tú ya no te vuelves juez y parte de lo que estás gobernando o de lo que estás utilizando, sino que lo mandas a consenso con una cierta red de nodos que están distribuidos de manera balanceada a nivel mundial en Internet y que están autorizados y tienen todos los elementos de seguridad y de algoritmos para poder verificar cualquier transacción, cualquier registro que pase por esta red blockchain. Y ahorita vamos a ver un poco más de detalle de esa red. Y el gran reto, yo diría, es la Web 3.1, ¿no? 3.11, perdón, es lo que ya les platicaba, es una encripción end-to-end, totalmente descentralizada, en donde cambia ya drásticamente el ambiente tradicional que les decía de las tres capas. Si bien vamos a tener esas mismas tres capas, pero ya van a estar en un solo nodo o en un solo ente, conviviendo ya directamente con la red blockchain y con ciertas capas que van a estar consumiendo o su naturaleza va a ser consumir APIs. El consumo de APIs y consumo de SDKs es ya un avance muy, muy importante y que yo creo que tiende a eliminar la tradición de tener todo en un solo servidor o en un solo clúster, sino que ya vas a tener esa dependencia, ¿no? De siempre estar interactuando con ciertos servicios API o servicios SDK. Y bueno, algunas características, ya les decía, la encripción end-to-end, no solo del canal, sino la encripción de nodo a nodo con manejo de llaves públicas, del par de llaves, el consenso, que es la verificación o validación de lo que está aconteciendo en términos de transacción, para darle esas características de que no sea mutable, ¿no? De que no pueda ser eliminada, corregida, cambiada,
y que siempre esté ahí latente para algún tema de verificación, auditoría o forencia. Decíamos los WebSockets o todo el ecosistema de APIs y servicios web, HTTP, llamadas remotas, que también está siendo muy utilizado por redes sociales como Twitter, Facebook. El uso de tokens, que es muy interesante. Hoy en día la mayoría de aplicaciones que están digitalizadas están usando tokens dinámicos, ¿no? A través de códigos de autenticación, códigos de confirmación de alguna transacción bancaria. A todo mundo creo que hemos estado familiarizados con el envío o la recepción de mensajes de texto para verificar una cuenta o para verificar una transacción. Entonces, bueno, eso es muy utilizado y va a ser es el hoy y va a ser el mañana sin duda. Los códigos QR, que obviamente están acompañados de algún token o de algún certificado que nos permite verificar una transacción, y algunos estándares como OAuth, OpenID y ambientes de PKI, ¿no? En donde ya tienen que ver entornos mucho más sofisticados con toda la arquitectura de un PKI, recordando que un PKI es una infraestructura de llave pública. Esa infraestructura principalmente, y haciendo aquí la analogía, es muy similar a lo que hoy nos otorga las entidades fiscalizadoras. En el caso aquí de México está el SAT, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues otorga ciertos certificados a las personas que están registradas de forma moral, es decir, a las que tienen obligaciones fiscales. Te entregan un certificado, te entregan una llave pública y tu llave privada. Y bueno, tú con estos tres factores más tus credenciales, tu password, puedes acceder a los servicios de la Secretaría de Hacienda o de esta entidad, pero también puede ayudarte estos factores a firmar algún documento de forma digital porque está validado por una entidad que está, en este caso, gobernando ese tema fiscal, ¿no? Eso es también muy, muy utilizado hoy en día. Algunos retos que se avecinan y que ya están muy, muy presentes en términos de la seguridad que hay detrás de una identidad digital es la autenticación. Sin duda hoy la autenticación es pues esa fortaleza y ese detonante de confianza que le damos a nuestros clientes o a los usuarios que están haciendo uso de un servicio para que ellos puedan verificar que nadie más va a poder hacer uso lícito o ilícito de su cuenta, ¿no? Que nadie más va a poder acceder a su información, aunque tenga su usuario y contraseña. Y aquí es donde entra y hace mucho sentido la autenticación multifactor. ¿Por qué? Porque se tiene que romper ya ese paradigma de que solamente con un usuario y contraseña pues estás blindado, ¿no? Hoy en día necesitas eso sí, pero más un segundo factor, recordando ahí el famoso saber, tener y ser, ¿no? Lo que sabes es una contraseña, que son los factores para poder autenticarte en un sistema. El tienes, pues es algo que tienes físicamente y que te puede servir como un token físico, una recepción de un mensaje de texto para poder verificar. Y el eres es un factor biométrico, que este factor biométrico tiene sumamente relevancia porque ya sea facial, sea de iris, sea dactilar, pues representa un factor que sumado al de la credencial de usuario y contraseña, pues vuelve sumamente complicado para los hackers o para la gente que quiere vulnerar los sistemas, pues que lo vulnere, ¿no? Y que lo penetre. Un dato interesante, las contraseñas inseguras representan a nivel mundial en todos los sistemas el 80% de las brechas de seguridad. Es decir, el tener solamente ese factor y a eso sumándole que la contraseña es débil y que es el famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6 o contraseñas muy, muy comunes y que están presentes en diccionarios públicos que pueden ser aprovechados por los delincuentes para atacar con un simple ataque de diccionario, pues eso representa el mayor porcentaje, ¿no?, de brechas de un sistema. El tema de cifrado. Hoy hay entidades incluso gubernamentales que exigen el tema de FIPS, ¿no? De los niveles, de los 4 niveles, te exigen cierto nivel de acuerdo a la importancia de su sistema o a la exigencia y políticas que tengan, normatividad. Pero les pongo un ejemplo, Estados Unidos, para que tú puedas tener interacción con cualquier empresa pública, bueno, empresa privada o cualquier ente gubernamental de Estados Unidos a nivel de llaves públicas, debes tener al menos el nivel 2 de FIPS. Y esto es exigencia y está normado en
federalmente allá en Estados Unidos. Hay otros ejemplos, en España también está muy exigido el nivel FIPS en 2, y bueno, así a nivel mundial pues se están sumando, ¿no?, varios países. La encripción o encriptación de contraseñas y llaves digitales, a pesar de que yo genere y entregue ciertas credenciales o llaves públicas y privadas, pues hay que cifrarlas, ¿no? Y bueno, aquí ya algunos otros algoritmos, está también el tema de trazabilidad y descentralización, que ya lo platicamos un poco, que sea inmutable cualquier transacción, ese es uno de los retos, y que todo esté basado en criptografía, ¿no? Que ya no viaje nada plano, que ya todo viaje cifrado, y que sea consensado no solamente por una entidad central, sino que ya sea verificado por diversos bloques, diversos nodos en la red, para darle mayor certeza a la transacción. Aquí algunos ejemplos, en el caso de un registro o de una transacción, de un login, perdón, para el uso de llaves públicas. No es más que en un registro, generas el registro, te autenticas ya sea con la credencial y con el factor biométrico que platicábamos, y en ese momento se autogeneran las llaves, en donde la llave privada se va a almacenar en tu dispositivo electrónico, es decir, la que va a instalar la identidad digital, y se envía la llave pública hacia los servidores que están gobernando el sistema, ¿no? Con esto blindamos totalmente al usuario, porque solamente el usuario va a almacenar esa llave privada, que, recordando en conceptos generales de criptografía de par de llaves, es mientras tengas la llave pública puedes validar sí contra una llave privada, pero si tú no tienes esa llave privada, no puedes hacer uso de ese certificado o de esas credenciales. Y bueno, el tema de login es muy parecido, nada más que ya tienes la llave, y la entidad que está gobernando el sistema pues pide esa autorización al dispositivo para hacer uso de esa llave privada, intercomunicarse y firmar lo que se tenga que firmar, ¿no? Disrupción, ya para terminar un poco, recientemente el Foro Económico Mundial, que es una de las organizaciones más, bueno, los foros, perdón, más con mayor presencia en términos de lo que hoy en día se está avecinando con blockchain, a pesar de que existe un consejo global conformado por múltiples entidades a nivel mundial, el Foro Económico Mundial está interesando bastante, ¿no? Y generó un documento que le llamó Declaración de Derechos Blockchain, en conjunto con el Consejo Global, para determinar 4 grandes principios, ¿no? El derecho a la información, y es más que nada una guía para todas las empresas, organizaciones públicas o privadas que se quieren sumar a blockchain. Es prácticamente un estándar o mejores prácticas en las que se tienen que basar. Tienen que respetar el derecho a la información, tienen que respetar la protección de datos en términos de privacidad y seguridad, que hoy está tomando muchísima relevancia a nivel Latinoamérica, por ejemplo, porque estábamos ahí un poquito atrasados respecto a Europa, recordando que Europa ya tiene el GDPR, que es pues un estándar que protege muy bien los derechos y la privacidad de datos. El principio 3 es derechos de usuario, de tener y gestionar sus datos, ¿no? Esto es dar esa responsabilidad y esa independencia, esa autodeterminación a los usuarios, para que ellos puedan hacer con su información lo que ellos quieran, ¿no? Compartirla con la entidad que ellos prefieran, parcial o totalmente. Y el último, derecho de usuarios del sistema a vislumbrar los recursos disponibles. Esto no es más que yo puedo cancelar en cualquier momento en ese ambiente de blockchain y de descentralización, pues que la entidad pública o privada que actualmente está viendo mis datos, pues ya no lo vea, ¿no? Hoy, porque ya no quiero ser un usuario más de esa entidad, y yo puedo cancelar esos derechos. Eso es los derechos de usuario. Firmaron 17 instituciones ya este decreto, entre ellos, y la que más resalta es el gobierno de Colombia. Entonces, el gobierno de Colombia está siendo punta, digamos, a nivel Latinoamérica, y está tomando pues ese parteaguas, ¿no? Aquí a nivel Latinoamérica. Entre otros, Deloitte, que es igual muy, muy grande a nivel internacional, Consensus y demás, ¿no? Y bueno, agradecer, me pasé ya por ahí unos minutos, una disculpa, con una frase pues muy interesante, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener una identidad segura, confiable y privada, siempre y cuando se haga de forma responsable. Y esto aplica obviamente a las identidades físicas y a las identidades virtuales.
Les agradezco mucho su tiempo a todos. Gracias. Pues muchas gracias, Josué. Muy interesante la ponencia. Creo que ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sí, son temas que para muchos de nosotros son complicados comprender por la terminología, y creo que se necesita gente muy preparada que esté lista para tomar este tipo de cargos, como ahorita nos estás demostrando que tú lo estás. Entonces, vamos a pasar a la parte de sección y preguntas y respuestas. Sharon Herrera nos está preguntando, ¿qué tan difícil es descifrar los datos encriptados? Correcto. Muy bien, buen día, Sharon. Respondiendo a tu pregunta, la complejidad para descifrar cualquier dato encriptado depende directamente de la longitud de los algoritmos con los que esté cifrado estos datos, ¿no? Hoy el mínimo que se pide en la industria son 256 bits en cualquiera de los tipos de los principales algoritmos, por ejemplo, SHA, RSA, DSA, SDSA, utilizado por Bitcoins. Pero bueno, ahí es un tanto relativa la respuesta, pero para que te des una idea, un cifrado de tipo SHA-256 con equipos similares a los de la supercomputadora de la UNAM que tenemos aquí en México, pues se tardaría más o menos 3 años en descifrar una llave de esa longitud, ¿no? Una supercomputadora, que estamos hablando de teraflops en su procesamiento. Ok, perfecto. Giri Canales pregunta, ¿el cifrado y encripción se hace a través de un software especial o cualquiera puede hacerlo? Ok, interesante pregunta, Giri. Cualquiera puede hacer, obviamente con ciertos conocimientos básicos. El cifrado, afortunadamente hoy hay muchísimas librerías, y aquí hablando del software que comentas, o software, lo traducimos en software, en cualquier sistema operativo o dispositivo que tenemos, podemos hacer una instalación de un software, que hay muchos gratuitos, muchos open source, y pueden cifrar cualquier dato, ¿no? Aquí creo que lo relevante cae en no si tengo el software para cifrarlo, sino cómo lo voy a cifrar y cómo voy a asegurar que ese dato está bien protegido, está bien blindado. Y digo, en resumen, la respuesta concreta es sí, cualquiera podría hacer un cifrado, ¿no? Una encripción de algún dato. Perfecto. Alicia Paola Cepeda pregunta, ¿cómo puedo saber que una entidad certificadora es buena o que realmente es segura? Ok, primero contestamos la primera parte de cómo puedo saber que una entidad certificadora es buena. Esto en términos de, hay diversos tipos de entidades certificadoras o autoridades certificadoras que también se les llama. De las más comunes es la que nos permite firmar o certificar los sitios web. Si todos estamos presentes o hemos accedido a alguna página a través de un navegador, hay páginas HTTP y hay páginas HTTPS. La diferencia radica en el HTTPS tiene una protección mayor que el HTTP, es decir, viaja encriptada, ¿no? La otra viaja plana. Respondiendo a la pregunta, las autoridades certificadoras de este tipo de ambientes, de ambientes web, es decir, protocolo HTTP y puertos comunes, convencionales, 443 principalmente, pues son fácilmente verificables. Hay páginas de consulta para verificar que una autoridad certificadora está legalmente acreditada por los principales gestores de dominios a nivel mundial, como es NIC, como es ACNIC, como es ARPANET, etcétera. Y esto nos permite pues saber que un sitio web está firmado por una autoridad certificadora. De hecho, si tú consumes una página web y a pesar de que esté viajando encriptada, pero no está verificada por una autoridad certificadora que está debidamente acreditada, nos va a aparecer la crucecita, ¿no? En el navegador del lado izquierdo, en la parte superior, pues que no está verificada esa página. Y así como esa autoridad certificadora, hay otras, pongo el ejemplo del SAT, retomando el webinar, es un ambiente controlado y gobernado, en este caso, por la entidad fiscalizadora de México. Entonces,
si compañías o la industria pública o privada aquí en México se suma a conectarse con la autoridad certificadora, en este caso el SAT, que es la fiscalizadora, para poder reconocer firmas que vengan de usuarios con certificados de esa autoridad, pues obviamente vamos a poder firmar, ¿no?, esos servicios, o vamos a poder consumir esos servicios que estamos utilizando, porque ya hay una comunicación entre esas dos autoridades, entre la que me va a permitir hacer un servicio o producto o consumirlo, firmarlo, y la que gobierna esos certificados. No sé ahí si contesto un poco la pregunta. Y bueno, si es realmente segura, pues sí, es segura, tomando en cuenta requerimientos mínimos. Aunque repito, pues nada está exento, ¿no?, a alguna vulneración. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Tenemos un comentario por ahí de Carlos Luna primero, que nos pregunta acerca de las presentaciones. En el correo de agradecimiento de la semana pasada, donde podían revisar la repetición en YouTube, venía adjunta el PDF. De cualquier modo, les vamos a pasar las repeticiones y los PDFs para que los tengan ahí mismo con las ligas correspondientes. Ahora vamos con Carlos Sánchez. Carlos Sánchez nos pregunta, en términos correctos de ciberseguridad, ¿es correcto decir encriptar en lugar de cifrar? Es correcto. Sí, es el mismo concepto. Encriptar y cifrar. Sí, aquí es más un tema de regional, ¿no? Que pues dependiendo de la región o el país, se usa la palabra encriptar o se usa la palabra cifrar. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos cerrando. Primero agradecerte tu participación, Josué, por todo lo que nos compartiste. Nos has abierto mucho el panorama en temas de ciberseguridad. Yo quería nada más cerrar y haciendo un preámbulo a nuestro próximo webinar, que es el último de este foro que se armó con la idea de querernos dar un poco más de luz en cuanto a los temas de identidad digital. ¿Cómo yo como ciudadano puedo confiar en una licencia en un celular? O sea, ¿cómo sé que es segura y que no me la van a clonar fácil? O sea, con todos estos temas que nos acabas de platicar, ¿cómo le puedes decir a un ciudadano, sabes qué, ya no te preocupes por tu plástico? Y en este caso que vamos a hablar del caso de éxito de Oaxaca, Claro. ¿por qué ya no tienen que sentirse desconfianza con no traer un plástico y aplicación que nos está entregando la autoridad? Claro, muy bien. Mira, Andrés, te platico y digo para todos, me voy a adelantar quizá un poquito a lo que se avecina en el próximo webinar. Básicamente la seguridad, que también recordar es relativa, ¿no? Y depende muy bien de cómo se esté robusteciendo o fortaleciendo del lado de quien está expidiendo esa licencia digital o esa identidad digital. Pero una identidad digital se puede verificar desde el punto de vista de usuario final o un ciudadano, con las garantías o la certeza que le dé que nadie más puede leer. En este caso son muy utilizados hoy los tokens a través de códigos QR o algún código, alguna llave numérica que se represente en la aplicación para verificar pues con otra aplicación o con otro dispositivo que está debidamente acreditada y registrada en un ambiente de gobernanza que la autoridad está expidiendo. Entonces, me adelanto un poco, pero en el caso de éxito que tenemos de la licencia con el gobierno del estado de Oaxaca, se implementó una arquitectura de llave pública-privada que platicábamos, en la cual la aplicación genera de forma dinámica y con cierta vigencia códigos QR para ser legibles por otro dispositivo, que en este caso podría ser una autoridad o podría ser algún ente verificador, y con esto se hace una consulta tanto del verificador como del usuario final con la aplicación de la identidad, en este caso la licencia de conducir, para que vayan con los servidores y verifiquen que ese código QR generado, que repito es dinámico y tiene una vigencia, pues está debidamente acreditado, ¿no? Y pertenece a un registro fidedigno. Y bueno, esa es la seguridad, ¿no?, que puede brindar. Doy ejemplo de otro caso rapidísimo. Argentina también el año pasado ya
está dando a nivel federal licencias digitales. Está permitiendo ya que con tu plástico puedas tener ese segundo factor de identidad digital a través de una aplicación, y ellos manejan también algo muy similar, es un token a través de un código QR, y lo están renovando cada 24 horas. Entonces, cada 24 horas, pues tú tienes una verificación contra el servidor, y ese es el factor que te permite asegurar al usuario o darle certeza y confianza al usuario de que está teniendo una aplicación pues real, ¿no? Y segura. Vale, perfecto. Por ahí nos están dejando preguntas. Con gusto las vamos a mandar en el mailing de agradecimiento. Ya por tiempos tenemos que cerrar el webinar. Entonces, pues muchas gracias, Josué. No me queda más que agradecerle su tiempo, esperando que esta sesión haya ofrecido mayor claridad sobre la seguridad de identificaciones digitales. Por último, los queremos invitar a la última sesión, en donde conoceremos la primera licencia de conducir en un smartphone en México. El estado de Oaxaca, junto con Latin ID, lanzaron el pasado 11 de mayo la primera licencia de conducir digital en México. Tendremos un testimonio del subsecretario de Regulación y Control de Transporte de Oaxaca, Mario Alberto Guzmán Jaime, así como una conversación 1 a 1 con los involucrados para que nos expliquen el caso real y de un documento digital, y que y que ya realmente ya hoy en México ya no estamos hablando de algo de hacia dónde vamos, sino donde ya estamos y cómo lo vamos a transitar. Los dejo con un breve preview del mismo. En el último webinar hablaremos acerca de las identificaciones digitales en México. Conocerás el caso de Oaxaca, estado que ya ha implementado su licencia de conducir en una aplicación móvil. Acompáñanos este jueves 18 de junio a las 9 de la mañana y caminemos juntos hacia una identidad digital. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves en el último webinar de este foro virtual, Camino a una identidad digital. Hasta luego.